Sean bienvenidos al día 166 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Hoy tendremos texto del segundo libro de los Reyes con los capítulos 16 y 17, el libro de los Proverbios capítulo 15 y el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Que la gracia de Dios nos siga acompañando para perseverar en este encuentro con la palabra de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 16 y capítulo 17. En el año 17 de Pekah, hijo de Romelías, comenzó a reinar Ahab, hijo de Jotam, rey de Judá. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, su Dios, como David su padre. Siguió el camino de los reyes de Israel, incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces Rasón, rey de Aram, y Pekah, hijo de Romelías, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén para atacarla y pusieron cerco a Ahaz, pero no pudieron entablar combate. En aquel tiempo, Rasón, rey de Aram, recuperó Elat para Aram, expulsó de Elat a los de Judá, y los edomitas entraron en Elat y habitaron allí hasta el día de hoy. Ahaz envió mensajeros a Teglat-Phalesar, rey de Asiria, diciendo: Siervo tuyo e hijo tuyo soy, emprende una campaña y líbrame de manos del rey de Aram y del rey de Israel que se han alzado contra mí. Ahaz tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo de Yahvé y en los tesoros del palacio real, y lo envió como regalo al rey de Asiria. El rey de Asiria atendió su demanda. Marchó contra Damasco, la conquistó, deportó sus habitantes a Kir y mató a Rasón. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco a recibir a Teglat-Phalesar, rey de Asiria, y vio el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urías un modelo de altar y un proyecto para su reproducción. El sacerdote Urías construyó el altar conforme a las instrucciones enviadas por el rey Ahaz desde Damasco. De esta forma el sacerdote Urías construyó el altar antes incluso que el rey Ahaz regresara de Damasco. Cuando a su regreso de Damasco el rey vio el altar, se acercó y subió al altar, quemó su holocausto y su ofrenda y vertió su libación sobre el altar, que asperjó con la sangre de los sacrificios de comunión. Respecto al altar de bronce que estaba ante Yahvé, lo retiró de su lugar delante del templo, entre el nuevo altar y el templo de Yahvé, y lo instaló al lado norte del nuevo altar. Después el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías: sobre este gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto y la ofrenda del rey, el holocausto, la ofrenda y las libaciones de todo el pueblo del país. Rociarás el altar con la sangre de todos los holocaustos y la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo decidiré. El sacerdote Urías hizo cuanto el rey Ahaz le había ordenado. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas y retiró la pila que estaba encima. Bajó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y lo colocó sobre un pavimento de piedra. En atención al rey de Asiria, tuvo que retirar el estrado de trono construido en el templo de Yahvé y la entrada exterior del rey. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Ahaz reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Ezequías su hijo reinó en su lugar. En el año 12 de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años, hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo precedieron.
Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Oseas, que se hizo vasallo suyo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba. Había despachado mensajeros a So, rey de Egipto, y dejó de pagar tributo al rey de Asiria, como en años anteriores. El rey de Asiria arrestó a Oseas y lo encadenó en prisión. Entonces el rey de Asiria avanzó contra todo el país, marchó contra Samaria y la cercó durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalá, en el Jabor, rey de Gozán y de las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto. Habían dado culto a otros dioses y seguido las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Cometieron acciones torcidas contra Yahvé, su Dios. Se edificaron altosanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas de vigía hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y troncos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo de los pueblos paganos que Yahvé había deportado. Ante ellos obraron mal, irritando a Yahvé, y daban culto a los ídolos cuando Yahvé les había dicho: ustedes no harán tal cosa. Yahvé había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos, conforme a la doctrina que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en Yahvé su Dios. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada, imitando las naciones de alrededor, cuando Yahvé les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron ídolos fundidos, los 2 becerros y un tronco sagrado. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego. Consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Se prestaron por dinero a hacer lo malo a los ojos de Yahvé, hasta el punto de provocar su ira. Yahvé se encolerizó sobremanera contra Israel y los apartó delante de su rostro. No quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios. Siguieron las costumbres que Israel había practicado. Yahvé rechazó la descendencia de Israel, los humilló y entregó en manos de saqueadores, hasta que los arrojó de su presencia, porque Israel se había desgajado de la casa de David y había hecho rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam provocó que Israel se alejara de Yahvé y cometiera un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido, no se apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había advertido por medio de todos sus siervos, los profetas, y deportó a Israel de su tierra, a Asiria, hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sepharvaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse allí no conocían el culto a Yahvé. Yahvé soltó leones que causaban muertos entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios de la tierra, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio orden: envíen allá a uno de los sacerdotes que han deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios de la tierra. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo,
Cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. Las gentes de Babilonia hacían unos Sucot Benot, las de Cuta un Nergal, las de Hamat una Simá, los Sabitas un Nifjas y un Tartak, y los Sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de los Sefarvitas. Daban culto también a Yahvé y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que oficiaban en los lugares de culto. Daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportados. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos, con el mandato: no darán culto a otros dioses, no se postrarán ante ellos, no les servirán ni ofrecerán sacrificios. Rendirán culto únicamente a Yahvé, que los trajo de la tierra de Egipto, con gran fuerza y con su brazo extendido. Ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. Guardarán los preceptos, los ritos, la doctrina y la instrucción que les dio por escrito, cumpliéndolos todos los días. Y no darán culto a otros dioses. No olviden la alianza que hice con ustedes. No den culto a otros dioses. Pues solo a Yahvé su Dios rendirán culto, y él los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero ellos no obedecieron, sino que persistieron en sus antiguos ritos. Aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero servían también a sus ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido actuando como lo habían hecho sus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 15. Respuesta amable aplaca la ira. Palabra hiriente enciende la cólera. La lengua del sabio favorece el saber, la boca del necio difunde necedad. En todo lugar los ojos de Yahvé observan a malos y buenos. Lengua sana es árbol de vida, lengua perversa rompe el corazón. El tonto desprecia la corrección paterna, el sensato acepta las advertencias. En la casa del justo abunda la riqueza, las rentas del malvado son inestables. Los labios del sabio aventan saber, no es así el corazón de los necios. Yahvé aborrece el sacrificio del malvado, la oración del honrado alcanza su favor. Yahvé aborrece la conducta del malvado y ama a quien busca la justicia. El que abandona su senda sufrirá escarmiento, el que odia la corrección morirá. Yahvé vigilia abismo y perdición, cuanto más el corazón humano. El insolente no ama a quien lo reprende, ni se junta con los sabios. Corazón contento mejora el semblante, corazón triste deprime el ánimo. La mente inteligente procura el saber, la boca del necio alimenta necedades. Para el desdichado todos los días son malos, el corazón feliz siempre está de fiesta. Más vale un día con temor de Yahvé que un gran tesoro con sobresaltos. Más vale un poco con temor de Yahvé que un gran tesoro con sobresaltos. Más vale ración de verduras con amor que carne de vacuno con odio. El hombre violento provoca peleas, el hombre paciente aplaca contiendas. El camino del perezoso está plagado de espinos, la senda de los honrados está allanada. El hijo sabio alegra al padre, el hombre necio deshonra a su madre. La necedad divierte al insensato, el hombre prudente camina recto. Los planes fracasan por falta de acuerdo. Cuando hay consejeros se cumplen. La respuesta apropiada alegra al hombre. Y qué buena es la palabra oportuna. El sensato asciende por senderos de vida que lo libran de bajar al abismo. Yahvé derriba la casa del soberbio y reafirma los linderos de la viuda. Yahvé aborrece los planes perversos y le agradan las palabras sinceras. Quien codicia en exceso arruina su casa, quien rechaza el soborno vivirá.
El corazón del justo medita sus respuestas, la boca del malvado esparce maldades. Yahvé se aleja del malvado y escucha la plegaria del justo. Mirada radiante alegra el corazón. Buena noticia fortalece los huesos. Oído que escucha la reprensión saludable tendrá un lugar entre los sabios. Quien rechaza la educación se desprecia a sí mismo. Quien escucha la reprensión adquiere cordura. El temor de Yahvé es escuela de sabiduría. La humildad precede a la fama. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido a Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y toma una toalla, se la ciñó, luego echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llegas a Simón Pedro, éste le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: ¿No me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: No están limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.